Estaba checando la clase de la que se grabó de la semana pasada y estaba Ujú. hablando de un libro, doctor, bueno, yo encontré el de Y el cerebro creó al hombre. Ajá, es Yo ese. lo encontré en PDF. Ah, qué bueno. Sí, ese libro es un libro de divulgación científica, diríamos, de Demesio, eh, que es me parece una muy buena introducción a toda la cuestión de las neurociencias, y es muy económico además. Entonces, qué bueno que lo encontraste en PDF. Sí, lo busqué porque sí me llamó la atención y no tiene muchas páginas. Aquí me dice que son 539. Y sí, sí, bueno, igual tiene páginas en blanco que no contienen información del libro ni nada, pero sí tiene temas muy interesantes, la verdad. Sí, de hecho, pues vienen algunas imágenes en el libro. Yo lo conozco, lo tengo impreso en ediciones de bolsillo, este, que son ediciones, ¿cómo se dice? Pues de tamaño pequeño, ¿no? Poco grueso el libro, pero en PDF, qué bueno que lo encontraste. Si pudieras mandarnos el link o la carátula que venga en el texto digitalizado, para nada más para verificar que sea el mismo, no sé si sea otra edición, o sea la misma del impreso, pero supongo que sea esa la misma si el nombre es ese, porque el autor es Nemesio, el apellido es Nemesio, ahorita se me fue el nombre, pero es Nemesio, y el cerebro creó al hombre. Yo les comentaba de ese porque decía, es como una introducción, pero también aclara conceptos muy importantes, porque si bien las neurociencias nos dan la pauta fisiológica del funcionamiento del cerebro, eh, la conciencia es algo que trasciende la parte neurofisiológica. Es de ser tener conciencia, tener sueños, el inconsciente mismo, es algo que está más allá de la parte material, diríamos, del cerebro, ¿no? Y por eso es tan complejo y su comprensión es tan interesante y al mismo tiempo eh, relativamente complicada, ¿no? Pero este libro me parece que da la pauta, sobre todo ya en la parte donde habla del yo, la conciencia, el sí mismo, etcétera, etcétera. Y bueno, les ayudará a comprender algunos otros de los conceptos que han estado trabajando en el diplomado. También les mandé una referencia por WhatsApp de un libro que encontré, permítanme, aquí veo la portada. Es un libro que encontré en una librería hace poquito, sobre neurociencias y didáctica, permítanme, y no recuerdo si, creo que sí se los mandé. Neurociencia para educadores se llama. Entonces igual y si lo encuentran, me parece, lo ojé, lo revisé y demás, y me parece un libro también muy interesante, dado que está orientado hacia los educadores y prácticamente todos los que están aquí en el diplomado, de una u otra manera nos dedicamos a esta tarea educativa, ¿no? Entonces, bueno, este, ya se integró ahorita Leti, y está José y Fabi, ¿verdad? Bueno, Leti, José, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches. No. Buenas noches. Hola, buenas noches. Respecto a lo de la plataforma, hay algunas actividades que marcan aunque son del año pasado y esas no se pueden subir. Lo que es el Ya, material del... ¿Manda? ajá. Lo que es el... Ayer y hoy hice los ajustes de calendario. Ah, perfecto. Entonces Tú ya lo, para revisar lo que la última vez que lo revisé todavía no aparecían. En cuanto a las lecturas, ya las pude bajar todas y ajá, las he qué estado bueno. leyendo en su gran mayoría. Me han estado Qué siendo bueno. muy útiles en otros trabajos que he estado haciendo. Qué bien. Una aclaración en esto de las fechas. Sí hice ya todos los ajustes de todas las actividades, lecturas, foros, subida de tareas, aunque aún aparece en uno o dos casos una leyenda que dice, este, esta actividad ya cerró, no le hagan caso porque yo ya cambié las fechas. Entonces, y de hecho,
abrí las fechas a más tiempo del establecido en el calendario normal, diríamos, precisamente por esto del COVID y por las situaciones que se han presentado. Entonces, prácticamente las actividades que cerraban en enero las abría hasta mediados de febrero, y las de febrero las abría así hacia adelante, pensando en que tuvieran tiempo de subirlas, aquellas que están un poco atrasadas o que tuvieran alguna dificultad en términos de tiempo. Entonces ya pueden prácticamente ir subiendo todo. Si tuvieran alguna dificultad por cuestiones ahí mismo de la plataforma, les pediría que me manden un WhatsApp para coordinarme con el responsable de esta parte tecnológica ahí en el CIEM y poder ver qué está pasando. Pero yo las fechas ya las adecué para que pudieran subir todo. Incluso aperturé un foro de reflexión también para que ahí lo vayan viendo y vayan poniendo comentarios. ¿Tú, Leti, no tienes alguna pregunta, comentario? No, ¿sobre qué, Doc? Bueno, yo sí he estado, bueno, bajé las lecturas, nada más que sí me confundí, creo un poquito, pero para hoy sí era lo de la evaluación psicopedagógica, ¿verdad? Sí, así es. La semana pasada, recuerdan, quienes no estuvieron, la pueden ver, la sesión está grabada, la pueden consultar. Estuvimos trabajando precisamente la cuestión del diagnóstico y la evaluación, y hablábamos en términos generales. Sí. Y les decía que hoy íbamos a comentar acerca de los instrumentos que podrían utilizar. Hago unas precisiones. Cuando hablamos de problemas de aprendizaje, no necesariamente nos referimos a alguna lesión o algún síndrome o alguna enfermedad. Nos referimos también a cuestiones de aprendizaje que tienen que ver con el desarrollo de acuerdo al contexto sociocultural y educativo del niño, de la niña o del joven, la joven. Nos referimos a cuestiones que tienen que ver con un aprendizaje deficiente en los primeros años. Por ejemplo, si en los primeros años no se logra aprender a leer y escribir adecuadamente, es muy factible que en los años posteriores, incluso en la licenciatura y los posgrados, llegue a haber dificultades de comprensión. Y eso redunda, obviamente, en dificultades y problemas de aprendizaje, porque una adecuada comprensión lectora es fundamental para leer cualquier texto literario, técnico, científico, teórico, etcétera, ¿no? Entonces, la apertura más bien, el concepto de dificultades de aprendizaje es muy amplio. Y algunos de esas dificultades, insisto, tienen que ver con cuestiones neurofisiológicas del cerebro, y otras tienen que ver con cómo el cerebro se desarrolló en su proceso de aprendizaje anterior y en la posibilidad de haber desarrollado o no esquemas de pensamiento y esquemas de acción. ¿Qué quiere decir con esquemas de pensamiento y esquemas de acción? Ya había comentado en una sesión anterior que el cerebro lo que hace para ir construyendo las nociones, los conceptos, el conocimiento, lo que hace es trabajar por medio de imágenes. Crea mapas mentales, crea esquemas, crea diagramas, crea todo aquello que en un momento dado sea una posible representación gráfica de lo que intenta conocerse. Así funciona el cerebro. Pero aquí recalco algo que lo mencioné de pasada en las sesiones anteriores. Nosotros podemos ver imágenes, pinturas, esculturas, leer un libro, ver una película, y el cerebro lo que va a hacer entonces son imágenes gráficas de eso. ¿Sí? Así lo aprende, diríamos, ¿no? Trabaja con mapas mentales. Hace una cartografía del conocimiento. Esto lo pueden consultar muy ampliamente, lo desarrolla ampliamente Nemesio en el libro que les digo del cerebro creó al hombre. Bueno, pero la cuestión es esta. Cuando tenemos que explicar algo que ya aprendimos, esa imagen, ese grafismo que se ha formado en el cerebro, ese mapa, tiene que traducirse a palabras, sean orales o escritas. Entonces, viene, diríamos, como un proceso inverso en el cerebro, ¿no? Creo la imagen, la atrapo, la aprendo, la comprendo, la conozco, y ahora me piden explicarla. Bueno, entonces tengo que hacer una retraducción al lenguaje oral y escrito. Cuando lo logro explicar, quiere decir que realmente lo he aprendido, conocido, comprendido.
Por eso se dice que cuando alguien enseña algo, es porque ya doblemente lo aprendió, o que realmente lo aprendió, porque ya lo pudo procesar y traducir al lenguaje oral o escrito. Palabras más, palabras menos, se logra conceptualizar, manifestar un conocimiento, etc. Pero también hay algunos aprendizajes que se van a manifestar no solo en el lenguaje oral escrito, sino también en alguna actividad manual. Es decir, si yo aprendí a pintar al óleo, pues querrá decir que soy capaz de pintar al óleo. Y no solo explicar en qué consiste la pintura al óleo y todas sus características, etcétera, ¿no? Si me enseñan a reparar automóviles, yo tendría manualmente que ser capaz de reparar un automóvil. ¿Sí me explico? Entonces, todo aquello que conocemos y que el cerebro va apresando, aprehendiendo, se tendrá que traducir posteriormente para expresarse hacia el afuera. Y entonces puede ser por lenguaje oral o escrito, decía, pero también se manifiesta en las habilidades manuales. Ahora bien, explicarlo por la vía oral o escrita supone una explicación del concepto de la noción que aprendimos. Y por ello es que los exámenes son instrumentos para evaluar lo que se ha aprendido, pero en el plano teórico o conceptual. Si yo quisiera que ustedes me explicaran algún problema o alguna situación o algún concepto teórico, tendría que hacerles un examen, sea oral o escrito. Entonces, uno de los instrumentos que las escuelas utilizan más ampliamente en términos de evaluación es el lenguaje. Es el examen. Ahora, hay exámenes que llamamos exámenes diagnósticos. Pues bien, cuando hablamos de un diagnóstico, lo que hacemos es aproximaciones al conocimiento que queremos corroborar o que queremos dar cuenta de en qué nivel de aprendizaje o de desarrollo se ha logrado. Es lo mismo, existe un paralelismo entre esa idea de un examen diagnóstico y lo que hace un médico cuando vamos a la primera cita. Lo primero que hace un médico es diagnosticar. Y si ustedes recuerdan sus visitas al médico, lo que hace es preguntar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has dormido? ¿Qué has comido? ¿Duermes bien? ¿Duermes mal? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas veces vas al baño? En fin, una serie de preguntas para poder él establecer un diagnóstico. Entonces, uno de los primeros aspectos del diagnóstico es la posibilidad de hacer un examen oral o escrito a través de preguntas que nos permita acercarnos a el nivel de aprendizaje o de desarrollo de aprendizaje de una persona. Este diagnóstico podrá decirnos ese nivel, pero también en una aproximación muy general podría darnos la pauta para pensar que existe alguna dificultad de aprendizaje mayor. Por ejemplo, si formulamos una pregunta, podemos darnos, y no la escucha el alumno o la alumna, podemos darnos cuenta que podemos percibir que probablemente hay algún problema auditivo. Si le pedimos leerla y no la alcanza a leer bien o puede leerla bien, etcétera, podemos dar cuenta de que existe la posibilidad de un problema visual. Pero también podremos darnos cuenta de comprensión lectora, de dislexias, de dislalias. ¿Sí me explico? Es decir, formular preguntas de manera oral o escrita, en un principio nos da una pauta diagnóstica, pero al mismo tiempo, de manera general, nos aproxima a algo que puede ser un problema mayor. Si tenemos dudas respecto de que pueda ser un problema mayor, entonces tendríamos que ir con un especialista. A menos que cada uno de ustedes, o alguno de ustedes, o alguna de ustedes sea especialista, podrá hacerlo de manera subsecuente. Pero si no lo son, entonces tendrían que ir con un especialista que pudiera dar cuenta con más detalle y pudiera hacer una evaluación diagnóstica más profunda sobre el alumno o la alumna en cuestión. Entonces el examen es un instrumento diagnóstico.
pero también es un instrumento de evaluación posterior, porque cada que avanzamos en el aprendizaje, el examen oral o escrito nos permite valorar qué tanto han progresado los alumnos, las alumnas. Ya había comentado en la sesión anterior que una evaluación es un proceso sistemático de obtención de información mediante diversos instrumentos para poder valorar o emitir un juicio de valor sobre una persona, sobre un alumno, una alumna. El examen es un instrumento. Para evaluar no basta un examen. Por eso la noción de evaluación dice que varios instrumentos y de manera sistemática. Si yo hago un examen al alumno o un diagnóstico al alumno, o un examen con fines diagnósticos o con fines evaluativos, evidentemente ese es solo un instrumento y no me permite comprobar, triangular información. Pero al mismo tiempo tampoco sistematiza información porque es solo un instrumento. Yo necesito aplicar varios exámenes o necesito aplicar un examen y utilizar otros instrumentos para poder realmente evaluar. Esto es muy importante, porque por ejemplo en las escuelas luego sucede que dicen, voy a hacer la evaluación de los alumnos y hacemos un examen. Eso no evalúa realmente. Un instrumento solamente no sirve como evaluación. Nos aproxima a una situación de evaluación. Lo mismo sucede cuando las escuelas dicen, vamos a evaluar a los maestros y a los alumnos les aplican un cuestionario sobre nosotros, sobre nuestro desempeño. Y terminan y las autoridades administrativas, académicas dicen, evaluaron los alumnos así. Realmente no nos evaluaron, simplemente dieron una opinión sobre nosotros, porque para evaluarnos supondría que se utilizaran más de un instrumento. Por ejemplo, el examen y una guía de observación. Por ejemplo, 2, 3 exámenes a lo largo del curso. Por ejemplo, un examen y algún comentario escrito por parte de los alumnos sobre nuestro desempeño. Observación directa en el aula por parte de especialistas en educación, etc. ¿Me explico? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Queda clara esta idea de evaluación? Bueno, bueno, más bien así un poquito, el diagnóstico entonces entraría dentro de la evaluación psicopedagógica. El diagnóstico, más bien, uno de los instrumentos de diagnóstico puede ser el examen. Y entonces le llamamos examen diagnóstico. Ok. ¿Sí? Pero para diagnosticar puede haber una entrevista. Si consideramos que un especialista nos apoye, puede ser una entrevista clínica. Entonces, requerimos varios instrumentos, incluso para el diagnóstico. Entonces, permítame, estoy aquí con un asunto ya. Entonces, el diagnóstico, decía, puede utilizar el examen, pero también requiere de otros instrumentos para que el diagnóstico sea acertado. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, perdón, valga la redundancia, volviendo al ejemplo del médico, el médico nos hace preguntas, pero además de las preguntas, nos pesa, nos toma la presión, escucha nuestro corazón. Si algo no le late bien, con la metáfora del corazón, si algo no le late bien, lo que nos pide es análisis clínicos. Y todo eso para un diagnóstico. Si en el análisis clínico encuentra algo no normal, entonces ya pasa del diagnóstico a una situación de evaluación más profunda. Pero si se fija en el diagnóstico, se está apoyando en las preguntas, en la toma de presión, el peso, el escucha del corazón y, por otro lado, en posibles análisis de laboratorio básicos. Utiliza todo eso para diagnosticar. Y solo a partir de eso
puede entonces pensar que puede haber algo que requiera mayor profundidad para atender al paciente, etc. Entonces entra la fase de evaluación. Lo mismo sucede en la escuela. Hacemos diagnósticos al inicio del curso, de la clase o del semestre, pero después hacemos evaluaciones. Y esas evaluaciones son, ¿cómo se dice?, fundamentales para ver el desarrollo de las personas. Su aprendizaje, el desarrollo de sus habilidades, de sus competencias, etc. Ahora bien, creo que ya quedó claro lo del diagnóstico, ¿no? Sí, gracias. Ahora, en términos de evaluación, existe el examen, como ya decía, que puede ser oral o escrito. Existe la exposición de un tema. Existe, la exposición de un tema siempre debe de ir acompañado de una guía de observación. Cuando pongo a exponer a alguien, me interesa observar cosas específicas. Por ejemplo, el manejo de su lenguaje, cómo ordena las ideas para explicarlas, para exponerlas, cómo apoya su exposición oral con imágenes o con gráficos, si lee o no lee las diapositivas, si las lee correctamente, pero también observo si su exposición se apoya en imágenes pertinentes, adecuadas a la exposición, si el PowerPoint que utiliza, si es que lo utiliza, tiene muchas palabras o utiliza más bien ejemplos o gráficos, si maneja el contenido. Entonces, se fijan, una exposición supone una guía de observación que permita delimitar, afinar la mirada. ¿Qué es lo que me interesa mirar de esta situación? Entonces, a partir de eso, yo puedo, en un momento determinado, darme cuenta de cosas muy específicas del desempeño de un alumno o de una alumna. Esto vale la pena porque implica, como decía, afinar la mirada. Permítanme un segundo. Está bien. Perdón, es que hoy me tocó cuidar nieta y estaba requiriendo atención. Decía, entonces, la observación requiere ser dirigida a aspectos muy concretos. En la práctica educativa, generalmente pedimos a los alumnos exponer, pero ellos no saben a ciencia cierta qué es lo que les vamos a evaluar. Si el contenido, si la forma de expresarse, la forma de pararse, la presentación, el diseño de sus materiales de exposición, etcétera, etcétera, ¿no? Por ello es muy importante utilizar una guía, que el individuo sepa más o menos por dónde va la cuestión de la exposición. Ahora bien, en casos de dificultades de aprendizaje, la guía de observación tiene que ir orientada a aspectos muy finos. Por ejemplo, en términos de lenguaje, puede ser que la persona se exprese adecuadamente porque en su contexto familiar se lee, hay diálogos, hay comunicación constante, lo estimulan a que se desarrolle oralmente, etcétera, etcétera. Pero puede haber un niño que no, una niña que no. Entonces, ¿cómo puedo saber que las dificultades de aprendizaje tienen que ver con algún problema mayor y no solamente con el desarrollo del contexto sociocultural y educativo del alumno o la alumna? Tengo que pensar en cuestiones muy específicas. Es ahí donde los materiales que vienen en la plataforma les pueden ayudar mucho, porque poner atención en el lenguaje es tartamudea, lee mal las palabras, cambia una letra por otra,
cuando lo está leyendo en el pintarrón o en la pantalla, no pronuncia adecuadamente ciertas palabras, cesea al hablar, ¿no? Repite palabras, no es capaz de leer algunas palabras o de expresar algunas palabras. Todas esas cuestiones ya son más finas. Entonces nosotros tendríamos que en nuestra guía de observación que detallar qué aspectos de eso nos interesa, si es que nos interesa visualizar o establecer si hay una problemática de lectura o de lenguaje en un alumno o una alumna. Lo mismo sucede en términos de su cuerpo. Se mueve adecuadamente, camina bien, se para correctamente cuando expone, qué seguridad tiene cuando expone, bromea, es muy serio, le da pánico escénico. Todas esas cuestiones tienen que ver precisamente con aspectos, decía, muy específicos que una guía de observación tiene que tener claros. Entonces, toda exposición como evaluación supone una guía de observación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, todo No, perfecto bueno, por mi parte. Todo bien. Entonces, ¿qué otros instrumentos de evaluación ustedes conocen o han oído o utilizan? Porque utilizan en su tarea educativa, ¿no? Sí. Bueno, yo iba a preguntar un poquito porque, bueno, nosotros en general en educación física usamos más bien mucho ay, se me fue, se me fue, los motrices de si avienta 3 pelotas y más bien Ya. como más a habilidades, Ajá. más a ese tipo de situaciones. Y, y bueno, a veces creo que nos falla y es lo que yo aquí quiero como un poquito orientar, porque Ajá. tenemos muchos alumnos y a veces, dentro de esos tests, ya me acordé, dentro Ajá. de esos tests, Ajá. creo que a veces vienen como muy generalizados. No sé si habrá como más específicos o si el maestro o nosotros como maestros tendríamos que del test sacar como las preguntas bases que queremos observar o los indicadores que queremos observar, más bien dicho. Sí, de hecho, parte de la cuestión de las habilidades y tiene mucha relación con esto que mencionaba de una guía de observación y el establecimiento de indicadores específicos. Por ejemplo, ahorita en tu pregunta tú decías, bueno, vemos si lanza 3 pelotas, ¿no? Sí. Ese es un indicador. Pero, por ejemplo, algo que yo he observado en los niños, las niñas, que tiene que ver con su habilidad es que la dificultad a veces no es tanto en lanzar una pelota, sino en cachar la pelota. ¿Sí? Y ustedes notarán que los niños de menos de 5 años o 6 años hacia abajo, se les dificulta cachar pelotas, aunque sean grandes, y tienden a poner las manos de cunita o intentan de alguna manera atraparla, ¿no? Entonces, Sí. y hay personas adultas que no desarrollaron la psicomotricidad gruesa, que también tienen dificultades y no logran cachar una pelota o les da miedo. ¿Han visto personas que les avientan una pelota y la hacen, ay, 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 ¿no? O no juegan voleibol porque cuando viene la pelota se tapan en lugar de tratar de contestar. Esto implica observar mediante indicadores. Por ejemplo, cuando cacha la pelota, la atrapa con las manos, la cierra, la atrapa con los brazos haciendo cunita, es capaz de atraparla como hace un portero con el pecho y cierra las manos. Esto depende del nivel de desarrollo, evidentemente, pero a lo que voy es que las actividades físicas, tanto en ejercicios, en deportes, como en actividades manuales, un taller de carpintería o de pastelería, etcétera, supone observar con detalle el movimiento de las manos y del cuerpo. Pero tiene que ser muy preciso. Incluso al lanzar la pelota, la lanza uno así,
o lanza uno la pelota como beisbolista, como pitcher, o lanza la pelota con las dos manos. ¿Qué tanta fuerza tiene cuando la lanza con las dos manos a diferencia de con una mano? Eso ya depende de los objetivos de la actividad física que se está desarrollando o del tipo de deporte que se está queriendo desarrollar o en el cual se pretende preparar a los alumnos, alumnas. ¿Sí me explico? Entonces creo que tendrías que pensar en términos de eso, de decir, bueno, a ver, en la clase de deportes o en la clase de actividad física que imparto, cuáles son los objetivos y entonces qué tengo que precisar al ver cómo actúa un niño o una niña o se comporta un niño o una niña. Y pongo otro ejemplo, ¿no? Desfilar. Tuve la oportunidad de salir hace algunos años en algunos desfiles de los del 15 de septiembre y estos por parte de la escuela donde trabajaba. Y siempre el que nos preparó para desfilar veía cosas muy concretas, ¿no? Que la espalda fuera rígida, recta, que la cara estuviera levantada, que no estuviéramos bajando la vista, que los brazos fueran en determinada posición, que el paso fuera coordinado con el movimiento de los brazos, que no nos adelantáramos a los compañeros de al lado o nos atrasáramos. Esas son cuestiones muy específicas. Cuando uno lo mira en un militar, evidentemente ve mayor precisión. ¿Qué queremos entonces desarrollar? ¿Hasta qué nivel de precisión queremos saber? O más bien queremos desarrollar esa habilidad en el otro. Lo mismo sucede con alguien que va a estudiar para chef. ¿Qué tan fino pica la cebolla? ¿Qué tanta habilidad tiene en el manejo del cuchillo? ¿Lo hace así o lo hace así como luego se ve que le hace, ¿no? Todo este tipo de cosas son indicadores que tienen que ir anotados en una guía de observación. Otro instrumento que puede servir y que a veces complementa la guía de observación o a veces puede ser útil en sí mismo es videograbar el movimiento. Y que entonces la persona vea su propio video cuando hace ciertos movimientos, para que capte de manera más precisa qué es lo que todavía le falta aprender o desarrollar. O también, por ejemplo, en algunas escuelas, ahorita recuerdo, de danza, de baile, incluso de gimnasia, si ustedes se fijan, tienen muchos espejos. Y cuando la persona está haciendo el ejercicio, está frente al espejo. Se está autoevaluando. A ver, mueve el pie de esta manera, mueve el brazo así, extiéndelo así, con esta lentitud, con esta velocidad, con esta fuerza. Todo eso implica que al verse en el espejo, él se vaya autoevaluando y vaya viendo qué errores comete. Entonces todo esto complementa la evaluación. Por eso decimos que evaluar implica varios instrumentos y de manera sistemática. Hago mi guía de observación, yo directamente le hago comentarios a la persona, pero también lo pongo a ver su propio video o lo pongo frente a un espejo para que se dé cuenta por sí mismo de lo que le estoy queriendo explicar. En las escuelas de odontología tienen cámaras de Gesell pequeñas en donde piden a una persona se cepille. Y el odontólogo o el estudiante de odontología está del otro lado de la cámara de Gesell viendo la técnica de cepillado de los dientes de la persona. Y a partir de eso evalúa que también se sabe cepillar o no la persona. Y a partir de eso le da indicaciones. No, mire, usted usa una técnica inadecuada, tiene que hacer circular el movimiento en las molares, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí es claro entonces en ese sentido? Sí, gracias. Muy bien. Otro instrumento que utilizamos mucho, es muy frecuente, es el trabajo escrito. El trabajo escrito permite obtener información sobre qué tanto el alumno logra expresar sus ideas por escrito
qué tanto logra citar fuentes y por tanto, qué tan bien o no desarrolla la cita, sea en sistema APA, sea en sistema Chicago, etcétera. Pero también permite ver qué tanto las ideas que expresa se relacionan entre sí de manera lógica. No todos somos grandes escritores, pero es evidente que se requieren niveles mínimos de escritura en ciertos contextos laborales o de vida o académicos. Entonces, un trabajo escrito posibilita dar cuenta de eso. Pero también necesitamos indicadores precisos para determinar ese nivel de escritura. Ordenamiento de ideas, secuencia lógica, errores ortográficos y gramaticales, extensión del texto, forma de inicio, para determinar el nivel de desarrollo que se ha alcanzado en ese campo de la escritura y de la exposición de ideas por escrito. Entonces vemos ahorita que por lo menos hemos hablado del examen, de la exposición, del trabajo escrito y de la guía de observación como complemento. Incluso una guía de observación puede servir en el momento de desempeño de un examen, sea oral o escrito. Por ejemplo, si un alumno me dice, por favor, hágame el examen oral, yo puedo hacer una guía de observación para apuntar, junto con sus respuestas, qué tan seguro es al contestar, qué precisión tiene, si tartamudea, etc. ¿Quieres comentar algo, José, perdón? Sí, veo ahí una... No, perdón, se me levantó la mano por error. Ah, ok. Entonces, como ven, puedo observar el desempeño del individuo, del alumno, de la persona, la alumna, durante el examen oral. Pero también lo puedo hacer durante el examen escrito. Si me interesa ver, por ejemplo, cómo actúan bajo presión en un examen complicado, en un examen de fin de cursos. Están volteando cada rato, sudan, contestan rápidamente, contestan y luego repasan respuestas. Todo ese tipo de aspectos también sirven para evaluar a la persona, para darnos cuenta de qué tan memorísticamente contesta un examen o qué tan comprensivamente lo hace. Puedo observar cómo en un examen de matemáticas, por ejemplo, va desarrollando la fórmula, va exponiendo y resolviendo el problema, va dando resultados parciales hasta llegar al resultado final. Y entonces detectar en dónde realmente está un problema, si es que lo hubiera, en la resolución de un examen matemático. Entonces ven que la guía de observación es un instrumento que nos ayuda mucho en distintas situaciones. Hay otros instrumentos menos utilizados, como por ejemplo fotografiar. Es decir, si yo quiero que mis alumnos comprendan problemas sociales, quiero que comprendan problemáticas de sustentabilidad o de desarrollo, problemáticas ecológicas, yo puedo pedirles que fotografíen situaciones que manifiesten claramente que hay un problema social o que hay un problema ecológico. Y ver qué tan capaces son de identificar esa situación al tomar la fotografía y mostrarla. Y después explicar por qué esa fotografía manifiesta un problema social o un problema ecológico. Puedo incluso, si me interesa y a los alumnos les interesa, decir, evaluemos también que también sabes fotografiar, pero evidentemente esto en un aspecto general no es fundamental en la evaluación, ¿no? Qué tanta claridad tiene la foto, si está bien enfocada, etcétera, ¿no? Pero también podría llegar a eso. Entonces, ustedes ven
que fotografiar puede ser algo importante, ¿no? Incluso, fíjense, ahorita se me ocurre en educación física, que los alumnos fotografíen el momento en que otro alumno realiza una actividad y ver qué es lo que les interesa captar de ese movimiento al ver la precisión de la ejecución del movimiento que se puede expresar en la fotografía. Por ejemplo, un golpe de karate, por ejemplo, un golpe de boxeo, por ejemplo, un golpe de raqueta, ¿no? Tomo la fotografía y veo, y puedo ver si la posición del brazo era correcta, si no era correcta, etc. ¿Sí? Entonces ahí lo que tengo son instrumentos. ¿Qué tantos instrumentos puedo utilizar? Los que su imaginación y creatividad como docentes, como personas, les permitan. Pueden pedirles a los alumnos, algo que yo llegué a hacer cuando estábamos trabajando conceptos muy abstractos, era pedirles que compusieran una canción con el concepto. Y entonces, lo que hacen ellos es echar a volar la imaginación. Y si de veras el concepto está empezando a ser comprendido o es comprendido, la canción que hagan, que escriban, que canten, va a tener un ritmo y una letra pertinente. Otro aspecto, y con esto cierro para cederles la palabra antes de ir luego cerrando, es la participación en clase. Casi todos los profesores usamos la participación en clase. La participación en clase tiene varias ventajas y algunas desventajas. Tiene limitaciones también. Empiezo por las ventajas. Posibilita que el alumno esté atento. Es decir, la participación, aquí un paréntesis, siempre debe ser dirigida a una persona en particular con una pregunta concreta para que tenga validez de evaluación. Es decir, no se vale, ¿tienen dudas? ¿O quién quiere hacer un comentario general de esto? En términos de evaluación, tiene que haber una pregunta concreta. A ver, acabamos de ver el concepto de líbido, el concepto de átomo, el concepto de energía. Deme usted un ejemplo de tal concepto. La persona contesta y si sabe o no sabe, nosotros valoramos eso. La pregunta también debe ser muy clara y precisa. Entonces va dirigida, la pregunta es clara, precisa, y se va repartiendo equitativamente en los grupos. No siempre las mismas personas, no siempre los de atrás, no siempre los de adelante, sino alternativamente. De esta manera se logra que el grupo esté atento. ¿Cuál es una desventaja? Que a veces en los grupos, y tiene que ver con una limitación, a veces en los grupos hay personas muy tímidas que no logran expresar oralmente lo que saben. Entonces, se puede pensar en una participación que no sea oral. Por ejemplo, yo a los alumnos les decía, bueno, la siguiente sesión vamos a hablar sobre el tema de tal historia, ¿no? Lo que tú vas a hacer es traer una imagen, un mapa, un diagrama, un esquema de tal proceso histórico. Y su participación estaba dada por el material que había elaborado para la clase. Y esto hacía que los alumnos que casi no hablan frente a los demás, que son muy tímidos, etcétera, pudieran también participar. Porque lo que importa es darnos cuenta cómo aprenden los diferentes alumnos, pero entendiendo que el aprendizaje tiene diversos estilos y diversos ritmos. Porque si no entendemos que hay distintos ritmos y procesos en el aprendizaje de cada individuo, podemos caer en la confusión de que hay una dificultad de aprendizaje. Cuando no la hay, simplemente una persona es tímida y habla menos. Hay personas que son muy lábiles, hablan mejor, ¿no? Hablan, quieren estar constantemente tomando la palabra, etcétera, ¿no?
Hay personas que no. Eso no es una dificultad de aprendizaje, es una situación particular de forma de expresión de la persona. Entonces, estas cuestiones de usar distintos instrumentos nos permiten ver si de veras la persona tiene una dificultad de aprendizaje o si lo que está sucediendo es simplemente que es tímida y no logra expresarse oralmente, ¿no? Ahora bien, si es importante que esa persona aprenda a expresarse bien oralmente ante un público, entonces sí nos damos cuenta de que puede haber una dificultad o consideramos que eso es una dificultad y tenemos que utilizar estrategias para que pueda hacerlo. Imagínense un abogado que no pueda decirle al juez, exponerle al juez todo un caso, ¿no? O un médico que no pueda expresarle a su paciente con detalle el padecimiento que tiene. O a un estudiante de mercadotecnia que no logre exponer la idea de un producto ante un grupo de empresarios. Ahí se torna un problema de aprendizaje, una dificultad en el aprendizaje. Bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo, No, doctor, Sí, adelante, Javi. recuerdo yo ahorita que estaba platicando de las otras herramientas que utilizamos para apoyarnos en la evaluación. Yo soy ingeniero, Ajá, entonces cuando a nosotros nos evaluaban en exposiciones, en tareas escritas, en algún examen oral, sí, nos daban lo que era una lista de cotejo. ajá, muy bien. En la lista de cotejo aparecía, por ejemplo, si era una exposición, que la letra de cada diapositiva tuviera un tamaño de letra adecuado, que estuviera con poca información escrita, que habláramos con claridad y que no nos apoyáramos tanto de la lectura, que más que nada nosotros lo expusiéramos usando como muy poco lo que venía en las diapositivas, era un apoyo más no completo la exposición. Y en base a eso era como nos evaluaban a nosotros, igual en los exámenes orales. Si nos trabábamos al responder una pregunta, si al responderla titubeábamos mucho, si repetíamos la misma palabra 2, 3 veces o el mismo concepto, lo hacíamos como bolita y lo íbamos, metíamos un concepto y luego metíamos otro y luego otro y luego otro y al final no se hacía uno completo. Entonces me acordé mucho de eso con lo de las listas y nosotros pensábamos que no nos servían de nada o que los maestros de ahí se tomaban para en ese momento como que calificar más pronto, pero ahora que nos está explicando de eso, veo que sí son muy útiles y sí apoyan mucho a los profesores para poder evaluar el desempeño del alumno. Sí, mira, das un muy, muy buen ejemplo de lo que viviste, porque en efecto, piensa en esto, cuando uno es estudiante, difícilmente logra comprender en el sentido abarcativo, ¿no? No de falta de comprensión, sino de comprensión, por qué los maestros hacemos ciertas cosas, ¿no? O por qué el maestro hace o la maestra hace ciertas cosas, ¿no? Después, cuando uno es maestro, se da cuenta y dice, ah, sí, por esto, ¿no? Porque esas listas de cotejo son la base de un puntaje, ¿no? Contestó rápidamente, contestó en el tiempo adecuado, trajo la ropa adecuada, etcétera, etcétera, lo que sea la lista de cotejo. Y complementa lo que uno está observando y lo que uno está pidiendo que el otro haga. Entonces contribuyen mucho a sistematizar la información y a servir como base para los diversos instrumentos que uno utiliza para la evaluación. Entonces, muy, muy buen ejemplo el que estás dando. José, Leti. no, yo la verdad, estoy muy, ¿cómo se dice? Muy contenta porque esta parte es la que creo la que quería llegar yo. No, me gustó la lectura y hay algunas situaciones o bueno, conceptos que a veces no los teníamos claros porque también nos dan los cursos bien express. Entonces a mí ahorita me aclaró muchas dudas. Las lecturas,
me han gustado, aunque les soy sincera, a mí me ha costado leer rápido, he estado como muy lenta, Ujú. y no he alcanzado a leer todo lo que yo quisiera, pero sí me ha precisado, sobre todo esta parte de la evaluación y del diagnóstico y de los instrumentos, me quedó muy claro, y ahorita con Fabi más. Ah, qué bueno, qué bueno. Y, Sí, yo les diría, no se preocupen en términos del tiempo. Hace rato comentaba que la plataforma la abrí, las actividades y demás, con fechas posteriores a lo normal en el calendario, diríamos, porque he entendido que se han enfermado, que ha habido dificultades, etcétera, ¿no? Porque lo que me interesa más y lo que interesa más en este diplomado es que ustedes salgan con los conceptos muy claros, por lo menos los conceptos fundamentales para lo que tomaron el diplomado. Entonces, las siguientes sesiones vamos a ir siempre siendo muy precisos en términos de estas partes conceptuales. Yo estaré revisando ya que suban tareas o actividades, mandando mis comentarios también ahí muy precisos sobre lo que han mandado o lo que vayan mandando, ¿sale? sí, está bien. Entonces la siguiente sesión es donde vamos a ver ya los de cooperativos. Sí, así es. El Okay. aprendizaje cooperativo, la idea de la cooperación, la colaboración, etcétera, etcétera. Sí. Ok, Recuerdan que la sesión anterior hablaba de la ayuda entre pares, sí, ¿no? Entonces vamos a retomar eso y otras perspectivas que nos hablan de esa posibilidad de aprendizaje en equipo, diríamos, mediante la colaboración y la cooperación, mediante el apoyo de un otro que nos ayude a resolver problemas que en un momento dado tenemos en el aprendizaje. ¿Sí? sí, está bien. ¿Vale? Si no hay ninguna otra pregunta, entonces, bueno, mi idea sería que la sesión